Buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a la segunda charla de este ciclo que ha organizado la Comisión de Riesgos Sísmicos del COPAIPA. Y con mucho gusto les voy a presentar al doctor ingeniero José Luis Almazán. El doctor Almazán es profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es especialista en dinámica de estructuras, sistemas de protección sísmica, interacción fluido-estructura, ensayos dinámicos y pseudodinámicos. Ha participado en 20 proyectos de investigación académica, en 8 de ellos como director. Ha graduado a 25 estudiantes de posgrado, 6 en doctorado y 19 másteres. Es coautor de 53 publicaciones, en publicaciones ISI y WOS, con 50 artículos de conferencia, 7 patentes de invención, 2 de las cuales son internacionales. Es premio a la excelencia docente de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del año 2005. Premio a la excelencia en innovación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica del año 2017. Premio Transferencia Tecnológica en el año 2018 de Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción de Chile. Obtuvo el primer lugar en la categoría Equipos de Investigación por el desarrollo de tecnologías de protección sísmica para estanques de almacenamiento de fluidos y equipos industriales. Es investigador principal del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera, y desde el año 2021 integra el Consejo de Facultad de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un gusto y ahora los dejo con José Luis. Buenas tardes. Gracias, Lía, por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, José Luis. Bueno, primero agradecer enormemente que me hayan invitado. Es la segunda vez que estoy en Salta, esta vez en forma virtual. La primera vez creo que fue por el año 2004, 2005, cuando fue una conferencia APAC, la primera que creo que se hizo en Salta. Y ha sido la única vez que he estado en Salta. Y bueno, me ha dado muchas ganas de volver. Ahora que pasó la pandemia, yo creo que voy a ir por Salta los próximos años. El tema de la presentación es sistemas de aislación sísmica resilientes a sismos extremos, resultados numéricos y experimentales. Y lo que voy a mostrar es producto de una investigación que venimos desarrollando en nuestro departamento desde hace aproximadamente 3 años. El contenido de la presentación está conformado por los siguientes apartados. En primer lugar, voy a hacer una breve descripción de los distintos tipos de aisladores de tipo friccional, con los cuales existen actualmente en el mercado, los más conocidos. Posteriormente voy a hacer un análisis de fortalezas y debilidades de este tipo de dispositivos en comparación con otros que existen. ¿Cuáles son los mecanismos de falla de las estructuras con aisladores friccionales? Los dispositivos FPS resiliente a impacto, que es el que nosotros hemos propuesto como un nuevo dispositivo, como podríamos decir, una innovación, para poder entregar mayor resiliencia frente a la probabilidad o la posibilidad de impacto lateral, debido a que el sismo puede ser superior al que estamos esperando. Voy a presentar una estrategia de resiliencia global de estructuras con aislamiento sísmico, una idea, un concepto. Algunos resultados experimentales de este tipo de dispositivos, resultados numéricos considerando solamente impacto lateral, y también resultados numéricos considerando levantamiento e impacto en sentido vertical. Finalmente, algunas conclusiones y comentarios. Bueno, este es un esquema del sistema de aislamiento denominado FPS, Frictional Pendulum System, en inglés, o péndulo friccional. Es un dispositivo que, como se observa en estas figuras,
consiste básicamente en un apoyo deslizante sobre una superficie cóncava. La primera idea que se propuso de este dispositivo está presentado en una patente del año 2006 de Víctor Zayas, el péndulo friccional simple, con una sola superficie de deslizamiento. Tiene un deslizador articulado de forma semiesférica. La superficie de deslizamiento es de un material de bajo roce, es acero inoxidable, y el deslizador está recubierto por una superficie de un material polimérico de muy bajo roce, pero de alta resistencia al desgaste. Una forma equivalente de este dispositivo es el que se conoce como de doble curvatura, que esencialmente lo que hace es como si fueran dos dispositivos de simple curvatura colocados uno enfrentado con el otro. Tiene la ventaja de que se reduce el tamaño del dispositivo para una misma capacidad de desplazamiento lateral, debido a que acomoda desplazamientos tanto en la parte superior como en la parte inferior. Se propuso también un dispositivo similar al anterior, pero que tiene la capacidad de desarrollar dos fases distintas de comportamiento, una sobre una superficie de bajo roce y otra sobre una superficie de roce más alto, con la idea de poder hacer que el dispositivo se active para terremotos de baja intensidad o mediana intensidad, lo cual hace que primero se active la superficie de bajo roce, y cuando el terremoto supera cierto umbral, se activa también la superficie de alto roce o de mayor roce que la anterior. Y los hay tanto en curvatura simple como en curvatura doble. Y el que se usa últimamente, o el que se ha propuesto últimamente, es el triple péndulo friccional. Acá hay una figura sacada del artículo de Fens y Constantino del año 2008, donde básicamente el triple péndulo es un péndulo metido dentro de otro. Hay un péndulo interno, con superficies de bajo roce, de muy bajo roce, y hay otro péndulo externo con roce más elevado. Y se puede configurar este sistema para que funcione con incluso más de 3 fases. La ecuación que mostramos acá, F es la fuerza restitutiva que desarrolla el dispositivo, tiene una componente normal o pendular o restitutiva, y una componente friccional, que actúa a la dirección tangente a la trayectoria. Es básicamente un apoyo deslizante. En relación a cuáles son las fortalezas de este dispositivo, podríamos decir que una de las más importantes es que el periodo fundamental de la estructura es independiente de su masa. Por lo tanto, es apropiado para estructuras de baja masa, de bajo peso, como por ejemplo las estructuras de madera o estructuras livianas en general, debido a que el periodo depende esencialmente del radio de curvatura de la superficie de deslizamiento. Eso es una propiedad muy interesante. Es también muy versátil, justamente porque se pueden diseñar para que funcionen con una fase de comportamiento o con múltiples fases. La superficie de deslizamiento puede ser esférica, que es la que más se usa, pero también puede ser cilíndrica o puede ser elíptica, por ejemplo. Lo que importa es que sea cóncava. La gran capacidad de acomodar grandes deformaciones es también una de las grandes ventajas en relación, por ejemplo, al aislador elastomérico, que se usa más, pero está limitado en aquellos casos donde, por ejemplo, estamos en zonas cercanas a una falla, donde se pueden esperar desplazamientos muy grandes. En ese caso, el péndulo friccional es el más apropiado. El efecto torsional es insignificante a nivel del sistema de aislación, porque es autocentrante, porque su capacidad restitutiva, digamos, es directamente proporcional a la carga vertical que llega al dispositivo. Por lo tanto, el centro de masa nominal de la estructura coincide con el centro de rigidez de la estructura. Y también su relación con la utilidad es muy confiable, porque depende esencialmente de parámetros geométricos. ¿Cuáles serían sus debilidades u oportunidades de mejora, como se dice hoy en día?
primer lugar, se produce un fenómeno de torsión accidental debido al momento volcante. El momento volcante genera cargas axiales distintas en los aisladores y eso produce efectos torsionales que son insignificantes a nivel del sistema de aislamiento, o sea, los aisladores básicamente no sufren este efecto torsional, pero puede ser significativo en la superestructura, pero es solo significativo en las estructuras que son muy esbeltas, muy altas, digamos, y torsionalmente flexibles. Si la estructura es torsionalmente rígida, este fenómeno es prácticamente despreciable. Tiene en general una mayor dificultad para mantener controlada la carga axial durante los ensayos prototipos. Esto no tiene nada que ver con la forma de funcionamiento real en una estructura. Lo que pasa es que los aisladores tienen que ensayarse a las cargas reales en un laboratorio, y debido al movimiento vertical del dispositivo por la superficie curva, debido a la superficie curva, se producen movimientos verticales que dificultan que la carga vertical sobre el aislador durante el ensayo se mantenga constante. Esto obviamente cada vez se ha ido resolviendo mejor. Igual son pocos los laboratorios en el mundo que son capaces de hacer ensayos con carga axial controlada. Acá en Chile, por ejemplo, durante mucho tiempo no había laboratorios que pudieran hacer ensayos a escala real de estos dispositivos. Hoy, afortunadamente, al menos hay 2 laboratorios que lo pueden hacer. Y quizá el mayor defecto que pueden tener es que puede desconfigurarse o puede desarmarse el dispositivo en caso de que se produzca impacto lateral o bien levantamiento por impacto vertical. Bueno, acá les voy a mostrar un esquema de cómo es la solución de estos dispositivos típica de Europa, en los países sísmicos de Europa. El dispositivo, como ven acá, no tiene anillos de contención en sentido lateral. Se diseña para que, para el terremoto máximo creíble, el dispositivo llegue, el deslizador llegue a la posición extrema de la superficie de deslizamiento, y se permite para el terremoto máximo creíble que pueda el deslizador quedar emboladizo levemente, y se asume que hasta un 75% de área de contacto el sistema es estable, pero superado ese umbral el sistema se vuelve inestable. De hecho, el dispositivo es totalmente inestable cuando el 50% del deslizador está fuera del área de contacto. En ese momento la superficie o el volumen, digamos, que está en compresión es insignificante y básicamente el sistema después se vuelve inestable. En Estados Unidos y en Japón se usa la alternativa con anillo de restricción, es decir, la superficie de deslizamiento del péndulo, ya sea péndulo simple o péndulo triple, tienen anillos de contención perimetrales que restringen el movimiento del aislador. Es decir, si se supera un cierto umbral de excitación, el deslizador impacta contra anillos perimetrales. El problema de esto es que si el impacto es muy fuerte, se puede producir lo que ustedes ven acá. Esta es una animación sacada del artículo de Baker del 2017, donde por simulación numérica se ve que en algún momento esto puede colapsar. Obviamente que estamos hablando de terremotos extremos, incluso más allá del terremoto para el cual se diseñó. Entonces, finalmente, estos sistemas fallan cuando los aisladores han perdido compatibilidad geométrica. O sea, cuando se desarman es porque ya no son capaces de mantener la condición, digamos, la condición de borde para el cual se diseñaron. Finalmente, al colapsar o al volcarse el dispositivo, se produce un asentamiento inadmisible en la estructura y finalmente termina fallando la estructura. Finalmente es la estructura la que falla. Para entender un poco de manera más general este fenómeno, muestro a continuación una figura sacada de un artículo de Kitayama y Constantino del 2019 y 2020, donde lo que hace básicamente es un típico pushover,
La figura de la izquierda muestra el pushover, el comportamiento, el desplazamiento lateral del techo del edificio respecto a la base, y la fuerza lateral. En la izquierda es una figura que corresponde a una estructura de tipo bracer, es decir, con barras de acero en diagonal. Es una estructura que tiene, básicamente, no tiene ductilidad, y generalmente en estos casos la estructura se diseña para permanecer esencialmente elástica para el terremoto máximo creíble. Entonces, una vez que se supera la capacidad de formación del aislador y la estructura impacta contra un muro perimetral, entonces muchas veces lo que se hace, en lugar de, además de colocar un anillo perimetral, o en conjunto con colocar un anillo perimetral del aislador, se coloca un muro perimetral para que la losa de aislamiento impacte cuando se supera un cierto nivel de desplazamiento. Lo que ocurre en ese instante es que toda la deformación y toda la energía remanente del impacto se traslada hacia la superestructura y se produce un súbito impacto, digamos, incremento en el corte basal de la superestructura, que mientras no se produce este efecto está esencialmente elástica, pero una vez que se produce este impacto, la estructura va a incursionar en rango inelástico, y en este caso incluso, en este tipo de estructura, una vez llegado a la capacidad de la estructura, se produce una brusca disminución de la resistencia debido al pandeo de las barras diagonales. Estos marquitas de colores muestran los distintos niveles de deformación en el primer piso, que van desde el 1% al 5% de deformación entre pisos. En la figura de la derecha corresponde a una estructura dúctil, en una estructura de marcos de momento de acero, diseñada con un factor de reducción igual a 2. En este caso, la estructura, una vez que impacta contra el muro perimetral, primero tiene un comportamiento elástico y después tiene un comportamiento elastoplástico, ¿ya? Tiene una disminución de rigidez y recién después entra en la zona, digamos, de disminución de resistencia. Esta es una estructura más dúctil que la anterior, pero en ambos casos, una vez que la estructura impacta contra el muro perimetral, la falla se traslada hacia la superestructura. Entonces, dado esto, nosotros propusimos hace un par de años un dispositivo que lo que hace es una innovación en el deslizador interno del dispositivo. La propuesta es que el deslizador se descompone en dos partes, una parte superior y una parte inferior. Y ambas partes están entre sí conectadas a través de una interfase de alto roce, metal-metal puede ser, de roce mucho más alto que el que se usa para las superficies, digamos, de deslizamiento. Y además tiene otra innovación, que es que tiene un elemento internamente flexible en sentido vertical, que le permite absorber impacto en sentido vertical y absorber posibles levantamientos. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, una vez que se carga la estructura, hay un anillo de goma interno, un elastómero que tiene un agujero al interior, y cuando se empieza a cargar la estructura, ese agujero se cierra completamente, la goma queda completamente confinada, y de esa manera se comporta como un sistema perfectamente rígido en sentido vertical. Cuando se produce impacto lateral, es decir, cuando el desplazamiento alcanza el anillo perimetral, se activa esta interfase de alto roce que le permite absorber una gran cantidad de energía, de modo tal de reducir los esfuerzos que se transmiten hacia la superestructura. En caso de que haya levantamiento, el dispositivo se recupera elásticamente, es decir, el anillo de goma vuelve a su configuración inicial, y eso le permite a la estructura absorber parte del levantamiento, o si aún así hay levantamiento, una vez que se produzca el regreso de la estructura, va a poder absorber el impacto disipando energía. Acá les voy a mostrar un video de un ensayo muy reciente, donde pueden ver cómo funciona este dispositivo sin impacto lateral. Es solamente para que vean el principio de funcionamiento. Este es nuestro laboratorio, la mesa vibradora de nuestro laboratorio, y pueden ver
Entonces el plato inferior, el plato superior, los anillos perimetrales, acá tiene como una ventanita para que se pueda ver el deslizador, y acá se ven las dos partes del deslizador. Después les voy a mostrar un video donde se muestra cuando se activa esta interfaz de alto roce, cuando se produce el impacto. ¿Cuál es el aporte al estado del arte que estamos haciendo con este dispositivo? Permitir que el dispositivo se mantenga estable, aún bajo solicitaciones extremas, facilitar el retrofit de estructuras que tienen desplazamiento lateral restringido, es decir, si tenemos una estructura donde tenemos una cierta capacidad de desplazamiento lateral, porque, por ejemplo, hay otra estructura aledaña, podemos colocar uno de estos dispositivos y hacer que la interfase de alto roce se active antes de que impacte contra la estructura aledaña. Proveer de seguridad adicional a estructuras especiales, como digamos plantas nucleares, puentes sobre suelos potencialmente licuables, o estructuras que necesitan permanecer esencialmente elásticas aún para el terremoto máximo creíble. Limitar el riesgo de colapso por impacto lateral o vertical, dada la incertidumbre asociada a ese terremoto, al máximo creíble. Las normas muchas veces usan un factor para incrementar el terremoto de diseño, para considerar el terremoto máximo creíble o máximo posible, y ese número, según el tipo de terremoto, puede oscilar entre 1,2 y 1,7. La norma chilena del 2013, la última versión, usaba un factor 1,2. En virtud de todos los estudios que se han hecho, en base a los registros que hoy disponemos, ese número se ha incrementado a 1,4. Hay otras regiones del mundo donde se usan valores incluso mayores. Otro aporte es extender el uso del FPS a estructuras con potencial levantamiento, como estructuras muy esbeltas, con baja relación de carga axial a carga lateral, o bien sometidas a efectos importantes de aceleración vertical. Y por último también evitar en la medida de lo posible el uso de sistemas para restringir el levantamiento. Es decir, también hay dispositivos de tipo péndulo friccional que tienen un sistema para evitar el levantamiento. El problema con eso es que por evitar el levantamiento se generan tracciones muy fuertes que muchas veces levantan la fundación o necesitan que se coloque, por ejemplo, pilotes. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que con este sistema no se necesite, digamos, evitar el levantamiento, porque lo que hay que hacer es colocar este dispositivo que lo que hace es absorber el levantamiento por descompresión y nunca el dispositivo quede en el aire. Acá está la relación constitutiva de este dispositivo. Una vez que se alcanza el límite de desplazamiento inferior, se produce un incremento en la fuerza restitutiva debido a que se activa la superficie de alto roce. Entonces este rectángulo que ustedes ven acá, que es energía disipada disponible en el sistema para absorber el impacto. El concepto es el siguiente. Como le mostraba en la figura anterior, el comportamiento aislado de la estructura es el que tiene en sí misma cuando el desplazamiento es menor al desplazamiento límite. Ese desplazamiento límite es aquel para el cual se produce el impacto contra el muro perimetral, por ejemplo. Si se excede ese desplazamiento, el comportamiento deja de ser aislado, es un comportamiento no aislado, y de hecho es un comportamiento muy, digamos, peligroso porque es básicamente un impulso. Y bueno, la estructura podría ser dúctil, como esta curva color verde, o podría ser frágil. Y debido a este comportamiento podría incluso la estructura incursionar en la zona de degradación de resistencia, lo cual lo hace bastante peligroso. La propuesta nuestra es introducir entre la zona de comportamiento aislado, sin impacto, y la zona de comportamiento no aislado, una especie de comportamiento híbrido, en la cual vamos a tener una activación, primero de la superficie de alto roce, que genera una fuerza límite controlada, porque cuando se produce el impacto, la fuerza límite a la cual puede llegar el esfuerzo de corte en la base del edificio es difícil de controlar. De hecho, va a crecer tanto como capacidad resistente tenga la estructura. Entonces, al introducir esta interfase de alto roce, le damos un incremento, digamos, en la fuerza que se transmite hacia la superestructura, pero un incremento limitado. Incluso podríamos agregar un nuevo incremento si colocamos un anillo perimetral, por ejemplo, con pernos dúctiles. Es decir, podríamos hacer también que el anillo perimetral no esté soldado,
rígidamente soldado al deslizador, perdón, a la superficie de deslizamiento, sino que esté conectado con elementos dúctiles. Es decir, de alguna manera lo que estamos proponiendo es una especie de airbag, digamos, un airbag que lo que hace es absorber energía. En el año 2019, previo a la pandemia, digamos, empezamos a hacer estos ensayos, escala 1:2, incluso acá está la fotografía de la superficie de deslizamiento, también queríamos probar una superficie de deslizamiento de tipo elíptica, de modo tal de que tuviera mayor rigidez a medida que aumentaba el deslizamiento. Probamos distintos materiales, estos materiales que estamos mostrando acá, este color gris es un material de muy buena performance, tiene alta capacidad en compresión, es un material que fluye muy poco, y tiene un roce tan bajo como el teflón, por ejemplo. Probamos con superficies de contacto de tipo anular, y también con superficies de contacto completa. El anillo de goma interno, usado para absorber el impacto vertical, probamos de dos tipos, uno que tiene un agujero en el centro, y por lo tanto cuando se comprime el dispositivo la goma fluye hacia adentro, hasta quedar después completamente confinada, y también probamos a la inversa, es decir, un disco de goma como el que se ve acá abajo, que tiene un pequeño orificio interior para poder centrarlo, y debido a la carga axial se expande lateralmente hasta cubrir completamente, después de cierta carga, el volumen de vacíos. Acá ven fotografías de las partes del dispositivo. En la superficie de alto roce hemos probado contacto metal-metal con acero contra cobre. Los primeros ensayos que hicimos fueron de carga vertical. Llevamos este deslizador a un cierto nivel de carga, en este caso 375 kilonewtons, la mantuvimos constante, y después hicimos oscilaciones de 1/3 de la carga axial, 2/3 y el 100% de la carga axial, con la idea de obtener una histéresis completa en sentido vertical. Y lo que obtuvimos justamente era lo que estábamos buscando, que la relación de rigidez en sentido vertical tuviera esta forma como de una letra J. Es decir, inicialmente el dispositivo es muy flexible en sentido vertical, porque la goma, hasta que no queda completamente confinada y llena completamente el vacío interno, es bastante flexible. A medida que se va cerrando el anillo interno, toma rigidez, y llega un momento que ya la goma cubre completamente los vacíos, y queda como un elemento rígido, tan rígido como el que se usa actualmente. Probamos distintos niveles de carga axial, distintos valores de distintos materiales, y obtuvimos prácticamente un amortiguamiento en sentido vertical equivalente a un 5%, lo cual es un número bastante bueno, porque el dispositivo que se usa actualmente es muy rígido en sentido vertical y no tiene amortiguamiento en sentido vertical. Esta es un video del ensayo que hicimos en el 2021. Es básicamente una viga, esta viga color azul, que tiene un actuador vertical en el extremo, que es el que se usa para aplicar la carga vertical. El aislador acá está en color verde en la parte central. Acá por el lado hay un actuador en sentido horizontal, que es el que aplica el protocolo de desplazamiento en sentido lateral. Y durante el ensayo, como este dispositivo es cóncavo, tiende a subir, sube. No solamente se desplaza lateralmente, sino que también sube. Lo cual hace que este actuador tenga que estar controlado por carga. Entonces uno le envía un protocolo para que la carga se mantenga aproximadamente constante. Afortunadamente lo pudimos hacer, fue un reto tecnológico bastante grande. Era la primera vez que se hacía en Chile un ensayo con carga vertical controlada, servo controlada. Aplicamos este protocolo de desplazamiento, obtuvimos una relación constitutiva tal cual se esperaba numéricamente. Incluso ven ustedes acá una cierta rigidización producto de la forma elíptica de la superficie. Entonces la cosa venía bastante bien. Les voy a mostrar ahora un video de
el ensayo que hicimos con impacto lateral. Ven ustedes que a medida que se va desplazando, llega un momento en que el deslizador interno choca contra los anillos perimetrales y acá se activa la interfase de alto roce, en un sentido. Cuando va en la otra dirección, van a ver ustedes que se va a producir el mismo fenómeno, pero en este caso va a deslizar en sentido contrario. Ven ustedes, ahí se va acercando, ahí tocó, y ahora se activa en el otro sentido. Bueno, lo puede hacer varias veces. Acá vemos la relación constitutiva que se obtiene en laboratorio, muy similar a la que esperábamos numéricamente, ¿no? Acá se ven los dos ciclos, el primer ciclo donde se activa hacia un lado y hacia el otro, y el segundo ciclo donde se activa en ambos lados. De modo tal de que en el experimento pudimos demostrar que cumple con los parámetros de diseño. Después hicimos un ensayo bastante más, digamos, un poco que no está en la literatura, en el cual variamos la carga axial. En todos los ensayos anteriores la carga axial se mantiene aproximadamente constante a través del sistema de control. Lo que hicimos acá es introducir una carga axial variable, tratando de reproducir lo que pasa en un terremoto real para un aislador, por ejemplo, que está en una columna en un borde del edificio. Debido al movimiento sísmico, las cargas y a la aparición de un momento volcante, las cargas axiales cambian, y cuando la estructura va en un sentido, el aislador se comprime, más allá de la carga vertical por el peso propio del edificio, y cuando va en el otro sentido se descomprime. Podría ser el caso de que la carga axial llegara prácticamente a cero. Cuando llega a cero es porque hay levantamiento. Entonces probamos primero un protocolo en color rojo, donde la carga axial partió con 120 kilonewtons, la bajamos hasta 20 kilonewtons, después la llevamos hasta 220 y después volvimos a 120. O sea, un protocolo de carga triangular, pero donde la carga axial no se hacía cero, llegaba hasta un valor pequeño de 20 kilonewtons. Acá está en color rojo la historia de la carga lateral que hace el actuador. Y acá se ve en la figura a la derecha la relación fuerza-desplazamiento. La que está en color rojo, ven ustedes cuando el aislador se mueve hacia la derecha, la carga axial va disminuyendo, entonces la rigidez y resistencia disminuye en proporción a la carga axial. Se revierte la dirección del movimiento, y cuando va en la otra dirección, la rigidez y resistencia aumentan debido a que la carga axial aumenta. En color azul está el protocolo de carga, en la cual prácticamente hicimos cero la carga vertical, lo cual tenía cierto peligro durante el ensayo, porque se podría hacer inestable el ensayo. Afortunadamente la mantuvimos casi en cero, pero no llegamos al cero absoluto. Y en ese instante, cuando la carga axial se disminuye prácticamente a cero, el aislador se recupera completamente. La goma que está al interior se descomprime, pero se descomprime de modo tal de que no se mantienen todavía en contacto la cara superior y la cara inferior. Ven ustedes que la relación constitutiva disminuye, prácticamente la fuerza lateral se hace cero. Estuvimos muy cerca de que se despegaran completamente. Entonces acá validamos el comportamiento del aislador en la condición extrema, donde la carga axial llega prácticamente a cero. Bueno, este año hicimos un ensayo en nuestro laboratorio con un modelo a escala 1:3 de una estructura de madera. En este momento hay mucha investigación en Chile en relación a estructuras de madera de mediana altura. Chile es un gran productor de madera, y como ustedes probablemente saben, la madera se va para arriba en cuanto a cada vez se está usando más en el mundo por el tema medioambiental. Estamos probando el sistema que más se usa en Chile, que se llama marco plataforma. Acá se ven fotografías del modelo de 3 pisos en escala 1:2. Esto es una vista lateral, una vista de frente. Acá están los 4 aisladores, la superficie de deslizamiento, y acá están la parte inferior del deslizador interno, donde se ve acá las superficies de cobre, ¿no? Se ve bastante bonito. Les voy a mostrar ahora un video con el ensayo
donde no se produjo impacto. O sea, llevamos el desplazamiento límite, pero sin impacto. Introdujimos en la mesa un movimiento armónico que activaba el sistema de aislamiento, llevándolo al límite, pero sin producir impacto. Después hicimos el ensayo con impacto. Van a escuchar el ruido. Vean ustedes que el deslizador queda, ahí se ve, digamos, la luz ve que queda deslizado, o sea, queda con deslizamiento remanente el deslizador interno, pero el deslizador como un todo queda prácticamente centrado. Acá ven ustedes la respuesta de los ensayos que vimos anteriormente. A la izquierda, cuando no hubo impacto, el desplazamiento no superó los 11 centímetros. Entonces, vean ustedes, acá va la historia de desplazamiento en ambos bordes del edificio. Prácticamente, acá está la planta del edificio visto de arriba, son 4 aisladores, ¿ya? Acá se ve la cara norte y la cara sur, prácticamente no hay torsión. El edificio, a pesar de que el edificio tiene cierta excentricidad de masa, el aislamiento prácticamente no tiene torsión. Acá están las aceleraciones medidas en los distintos niveles, y acá se ve la relación constitutiva. El diseño de este aislador para estructuras de madera es tal de que tenemos alto roce, con la idea de reducir el tamaño del aislador. Tenemos un roce del orden del 12 al 13%, con la idea de reducir el desplazamiento máximo y por lo tanto reducir el tamaño del aislador sísmico. El radio de curvatura es bastante grande, de modo tal de que el efecto autocentrante es el mínimo que permite la norma. A la derecha ven el ensayo que vimos donde hubo impacto. En este caso llevamos a desplazamiento del orden de los 12 a 12,5 centímetros. ¿Ya? Activamos la interfase de alto roce en ambos sentidos, y ven ustedes que se producen incrementos en la aceleración en los distintos pisos. En el caso sin impacto llegamos máximo un 20% de la gravedad, y al producir el impacto interno llegamos entre un 40 y un 50% de aceleración en los pisos. Y acá se ve la relación constitutiva medida con los acelerómetros y los sensores de desplazamiento, donde se ve en forma dinámica, lo que mostré anteriormente en el ensayo anterior, en un ensayo cuasi estático. Esto en forma dinámica se ve en la activación de las interfaces de alto roce. De no haber tenido esta interfase de alto roce y haber hecho impactar la estructura contra un anillo perimetral, por ejemplo, con este mismo movimiento sísmico, probablemente las aceleraciones hubieran llegado hasta más de 1 G, y lo más probable es que hubieran producido daño significativo en la estructura. Nosotros no nos animamos a hacer todavía ese ensayo, esperamos hacerlo en un tiempo más. Bueno, los resultados numéricos están publicados. Acá está el artículo del año pasado, donde mostramos los resultados considerando un modelo como el que ven ustedes acá. Interesante mostrar la comparación con el sistema de péndulo friccional convencional. Acá se ve que el corte basal es prácticamente el doble en la superestructura en relación a la estructura con el dispositivo, con dispositivo resiliente. Las aceleraciones en el techo de este modelo, de este edificio que analizamos, llegan al orden de 1 G cuando se produce el impacto, y al colocar este dispositivo la aceleración no supera el 30% de G, es decir, es muy eficiente, particularmente cuando la estructura se mantiene esencialmente elástica antes del impacto. También publicamos un artículo donde consideramos comportamiento inelástico de la superestructura, incluso comparando el dispositivo convencional de péndulo friccional con las mismas dimensiones, versus incluso un dispositivo más grande, que tiene mayor capacidad de deformación, y aún así el dispositivo que estamos proponiendo tiene mejor performance. Fíjese que en este caso
lo que consigue hacer el dispositivo es disminuir la demanda de ductilidad de la superestructura. Entonces ustedes ven acá está la relación fuerza-desplazamiento en la superestructura. En azul está el péndulo friccional convencional, tiene una demanda de ductilidad bastante grande. Acá se ve la historia en el tiempo de la deformación de entrepiso en el primer nivel, tiene una gran deformación residual, ¿ya? Si uno coloca un péndulo de mayor capacidad de deformación, 5 centímetros más de capacidad, de 25 a 30 centímetros, se reduce esta demanda de ductilidad, pero aún así queda con gran deformación residual. Pero si se coloca este dispositivo que absorbe impacto lateral, con 25% de capacidad de formación nominal, más el incremento debido a la interfase de alto roce, se disminuye significativamente la demanda de ductilidad, aproximadamente a la mitad, y la deformación residual es mucho menor. Mucho menor. Bueno, en relación al levantamiento, hicimos un estudio también bastante profundo. La idea del levantamiento es la siguiente. Existe la tendencia en estructuras con aislamiento sísmico, los diseñadores, a tratar de evitar el levantamiento. En realidad, la pregunta es, ¿qué tan grave es el levantamiento cuando se produce levantamiento en un aislador sísmico? En el caso del aislador de goma, el levantamiento produce tracción, la tracción puede producir la falla del aislador cuando tiene un nivel de deformación grande. Para pequeños niveles de levantamiento funciona bien, hay una cierta resistencia a tracción. En el caso del péndulo friccional, los fabricantes no entregan información en relación a qué ocurre cuando hay levantamiento. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿debería evitarse el levantamiento? ¿En qué casos podemos permitirlo? ¿Qué rol juega la aceleración vertical, por ejemplo? ¿Qué rol juega la flexibilidad del suelo de fundación cuando se produce levantamiento de impacto? Y si permitimos el levantamiento, ¿cómo modelarlo? ¿Cómo modelar el levantamiento del impacto? Mi opinión personal, en base a la experiencia en modelación y en ensayos de laboratorio, es que es la relativa complejidad en la evaluación del fenómeno la que hace que en general tratemos de evitarlo. Excepto en casos muy específicos, es solo un efecto de muy corta duración que no afecta la integridad ni la estabilidad del sistema de aislamiento ni de la superestructura, en general. ¿Dónde se producen problemas de levantamiento? Básicamente en dos situaciones. Cuando el esbeltez de la estructura es muy grande, es decir, cuando la relación entre la altura y el lado más corto del edificio es superior a 2, por ejemplo. Y también en casos de estructuras donde hay planos resistentes que toman mucha carga lateral y tienen poco peso, ¿no? El típica solución donde se coloca digamos, pórticos de momento en la periferia y pórticos que toman carga vertical en la zona central. Eso hace que los pórticos que están en la periferia tomen más carga lateral y por lo tanto tiendan a levantarse más. Esto es una aplicación que no tiene tanto que ver con el péndulo de fricción, pero sí aprovecha el levantamiento. Es el caso de los estanques de almacenamiento de fluido. Estos estanques, el peso del fluido va a parar directamente a la fundación. No colabora en la estabilidad del estanque. Entonces lo que se produce es la típica falla de pandeo. Entonces nosotros propusimos un sistema de protección sísmica que consiste en permitir el levantamiento y generar disipación de energía a través de estos disipadores tipo TADAS. Entonces le permitimos a la estructura que se levante, no colocamos pernos de anclaje rígidos, permitimos que se levante, ¿ya? Y disipamos energía, limitando el levantamiento. Entonces, esta es una aplicación en la cual el levantamiento lo usamos a nuestro favor. Esta es otra aplicación que tiene que ver con levantamiento, que consiste, se aplica para estructuras, digamos, apoyadas sobre columnas, sobre patas, como estos estanques de almacenamiento de vino, donde lo que hacemos es colocar un elemento flexible verticalmente y rígido al corte. Entonces, lo que hacemos es permitir el cabeceo. Acá tenemos un ensayo de laboratorio que hicimos en la mesa vibradora hace un par de años, donde se muestra cómo funciona este estanque de almacenamiento de vino
de 3.000 litros de capacidad, que está con agua, no con vino. Esto corresponde a un terremoto muy intenso, que de no tener este sistema de aislamiento, el estanque hubiera colapsado. Entonces ven ustedes que el dispositivo es flexible verticalmente, y acá les muestro un zoom con una filmación de lo que ocurre en una de las patas, y van a ver que la goma está precomprimida por peso propio, y en un cierto instante se levanta. Ahí, se levantó. Pero al levantarse e impactar, como es flexible verticalmente y absorbe energía, no genera problema en la estructura. Es decir, uno puede permitir el levantamiento si la estructura tiene capacidad para absorber la energía correspondiente. El tema del levantamiento se ha estudiado mucho. Este es un artículo del año 91, donde muestra que cuando hay levantamiento la estructura, digamos, se aísla naturalmente, las solicitaciones disminuyen, el esfuerzo de corte, digamos, no puede crecer por sobre un cierto umbral, y lo que en realidad sucede cuando hay levantamiento, como lo muestra esta figura, es que si se levanta una línea de columnas, estas columnas en realidad se relajan, y la carga lateral la pasan a tomar los otros elementos estructurales que no están levantados, es decir, hay una redistribución de esfuerzos. Casos donde puede producirse levantamiento, claramente, son las estructuras muy esbeltas. Este es un caso real de una estructura en Japón, con aisladores de goma. En este caso, para evitar el levantamiento, se colocaron elementos que toman tracción, ¿no? En Estados Unidos se usan mucho estas estructuras, digamos, con elementos resistentes a movimiento en la periferia, pocos, y la mayoría solamente resistente a carga vertical. Entonces, en este caso, una estructura que tiene péndulo de fricción, pero en los planos resistentes que toman carga lateral, colocaron estos aisladores friccionales que toman tracción. Estos grandotes que se ven acá son sistemas friccionales cilíndricos que toman tracción. Son mucho más grandotes. Ustedes ven acá una fotografía. Acá está un elemento que toma tracción y acá está un elemento que no toma tracción. Este es un péndulo friccional normal y este es uno que toma tracción. Es mucho más grandote y mucho más caro. Entonces hicimos un estudio donde comparamos el comportamiento de estructuras con FPS convencional y con este FPS que impide el levantamiento, y lo que demostramos es que, en este caso para el terremoto de Kobe, con un periodo de aislamiento de 3,5 segundos, se producen levantamientos del orden de 8 milímetros, incluso para una estructura muy esbelta, y el tiempo máximo que está el aislador en el aire no supera 0,2 segundos. Entonces, en este caso, si colocamos un aislador como el que estamos proponiendo, que absorbe levantamiento, bastaría con colocar una goma que absorba levantamiento de 10 milímetros y este fenómeno ni se percibe, es decir, no habría levantamiento. ¿Qué pasa esta misma estructura cuando le coloco otro terremoto? Este es un terremoto mucho más impulsivo, el terremoto de Lucerne. En este caso se producen levantamientos del orden de 60 milímetros. Y el tiempo que los aisladores están en el aire, acá se ve el levantamiento en el tiempo, es del orden de 1,5 segundos. 1,5 segundos es una eternidad. Cuando se produce ese levantamiento y el deslizador está en la parte de arriba de la superficie de deslizamiento, ese deslizador va a tratar de volver al centro. Entonces, al tratar de volver al centro, el aislador se desconfigura completamente y se produce una falla, digamos, grave. Entonces, este tipo de fenómeno deberíamos evitarlo. ¿Cómo se evita? Bueno, aumentando el periodo de aislamiento. Si coloco un aislamiento más flexible, en este caso con 5 segundos de periodo, logramos disminuir a menos de 10 milímetros el levantamiento, pero aún así el tiempo que permanece en el aire es del orden de 1 segundo. Entonces, en este caso, perfectamente podemos colocar el dispositivo que estamos proponiendo, con una capacidad de 10-15 milímetros de deformación vertical, y con eso el problema de levantamiento desaparece. Finalmente, para terminar, estoy un poquito excedido, como conclusiones y comentarios, se ha desarrollado un nuevo dispositivo deslizante denominado IRFPS, Impact Resilient, que es capaz de mitigar efectos adversos del impacto lateral, como también del levantamiento e impacto en sentido vertical.
Los resultados experimentales sobre un prototipo escala 1 a 2 han permitido validar las hipótesis de diseño de este dispositivo. Se probaron distintas configuraciones geométricas de materiales que permiten tener cierta variabilidad. Se requiere mayor experimentación para probar materiales con alto roce. Por ahora hemos probado metal-metal, vamos a probar polímero-metal, con la idea de reducir el fenómeno que se produce de rayado. O sea, el problema del metal-metal, cuando la presión es muy alta, la presión de contacto es muy alta, se raya. Entonces, para evitar el rayado a alta presión, vamos a trabajar con materiales poliméricos de alto roce. Y los resultados numéricos indican reducciones muy significativas en la respuesta a la superestructura al usar este dispositivo. Y finalmente los problemas de levantamiento pueden resolverse incrementando el periodo de aislación o incorporando precompresión como el dispositivo que estamos proponiendo. Finalmente agradecer a las instituciones que han financiado toda esta investigación, en particular a todos mis alumnos, los alumnos de posgrado, acá están algunos de ellos, los que han participado de esta parte del proyecto, al personal de nuestro laboratorio, al Centro Nacional de la Madera, y al profesor Paolo Castaldo, el Politécnico de Turín, que fue codirector de uno de mis alumnos de doctorado. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. ¿Hay alguna pregunta? Ante la consulta de uno de los asistentes, todas estas charlas van a quedar a disposición a partir de la próxima semana para que lo puedan bajar. Yo te hago una pregunta, José Luis. Hablaste de los sismos impulsivos. Sí. Y me había hecho ya una preidea de que realmente es complicado el diseño de los sistemas de aislamiento cuando, digamos, la estructura está cerca de falla en general, ¿no? Porque por el input energético en tan poco tiempo, que en general estos tipos de fallas producen en la estructura. Veo, o sea, es realmente un buen avance en el sentido de, lo veía como una limitación al aislamiento de bases, la parte de soportar sismos tan intensos. Así que veo que en esta propuesta se estaría solucionando, digamos, ese problema. Por ahora está a nivel laboratorio, ¿verdad? Prototipo, o ya hay obras así construidas. Bueno, ya quisiera yo que existieran obras construidas con este dispositivo. Estamos partiendo. Igual esta idea está siendo patentada, por lo tanto la idea es poderla transferir a alguna empresa, en eso estamos ahora, que pueda fabricar el dispositivo y lo pueda ofrecer en el mercado. Hemos hecho ensayos a escala 1 a 2, tanto los que mostré, cuasi estático, pseudodinámico, y los que acabamos de hacer son muy recientes. Lo hemos terminado la semana pasada, en esta estructura a escala de 3 pisos de madera, que resultaron realmente extraordinarios. La verdad que estamos muy contentos con esos ensayos, donde de alguna manera validamos el principio de funcionamiento del dispositivo en forma dinámica. El próximo paso va a ser ensayo a escala 1 a 1 en laboratorio, en otro laboratorio, que mostré acá, es el laboratorio que tenemos acá en nuestro departamento. Vamos a hacer ensayos con dispositivos a tamaño real, en un laboratorio que hace ensayos a escala real, con la idea de que ya se pueda efectivamente proponer para quien lo requiera. Efectivamente el tema de los terremotos impulsivos es una limitante, justamente porque el desplazamiento que generan es muy grande. El problema con eso, Lía, es que el tamaño del aislador se hace muy grande y el costo se hace muy grande. El costo del dispositivo es proporcional, no linealmente proporcional, sino a una potencia probablemente entre 1 y 2 del tamaño. Entonces, como nosotros estamos tratando de implementar esto que
que se masifique, digamos, en Chile, en Sudamérica, en el mundo. En general, los sistemas de aislamiento, estamos tratando lo posible de reducir el tamaño de los aisladores, y una de las estrategias para reducir el tamaño en zonas de alta demanda de desplazamiento es colocar esta interfase de alto roce para limitar los desplazamientos. La única fase que nos está faltando, esencialmente, es justamente hacer el ensayo a escala 1 a 1, y yo creo que eso lo vamos a hacer a principios del próximo año. Está bueno. ¿Alguna otra pregunta? Yo me atreví a mostrar, Lía, estos sistemas de protección sísmica para estanques de vino, que básicamente, digamos, usan el principio del levantamiento para aislar sísmicamente. El levantamiento es una forma natural de aislamiento sísmico. Es decir, generalmente uno piensa que una estructura muy esbelta es muy riesgosa desde el punto de vista sísmico porque se puede volcar. Es muy difícil que una estructura vuelque. Lo que va a suceder es que, digamos, se va a levantar, se va a descomprimir. Entonces, permitir el levantamiento de forma controlada es una buena manera de aislar sísmicamente una estructura. Así es. Dime, ¿las normas chilenas ya están contemplando de alguna manera estos sistemas de aislamiento? La norma chilena, en este momento estamos en etapa de revisión de nuestra norma. Ajá. La primera versión del año 2003 tuvo una actualización en el año 2013, ahora estamos en otra actualización, y es bien abierta en ese sentido, está abierta a nuevos desarrollos. Lo que no está del todo especificado es el uso de este muro perimetral. Yo les mencionaba en la presentación de que en Europa, por ejemplo, está prohibido colocar anillos perimetrales en los aisladores, porque justamente en caso de que impacte contra el anillo perimetral, ese impacto se transmite hacia la superestructura. Pero igual, si no se hace nada, se puede producir, digamos, la inestabilidad del aislador. Al revés, en Estados Unidos y Japón es mandatorio colocar un anillo perimetral. En Chile, por ejemplo, no está especificado. Estaría, digamos, a arbitrio, digamos, del diseñador, pero lo normal es que se coloque un anillo perimetral. Eso sería algo que está aún pendiente en nuestra norma. En Argentina yo entiendo que se está trabajando en una norma para estructura con aislamiento sísmico desde hace algún tiempo, no sé en qué estado habrá quedado. En estudio. Está en estudio. Está en estudio, sigue, estamos en eso. Ya. Así es. Buenas tardes. Tenía una pregunta. Ok, ¿Sí? Santiago. Con respecto a la aislación que usted mostró en el tanque de vino, ¿hay algún caso algún caso de aplicación de aislación sísmica, por ejemplo, para tanques de reserva de agua? Y si es así, ¿hay algún efecto nocivo del efecto hidrodinámico del líquido ante el sismo? Gracias. Ok, voy a mostrar nuevamente disculpa, esa diapositiva. Bueno, yo he trabajado muchos años en el tema de protección sísmica de estanque de vino, y hemos trabajado con dos tecnologías. Una que es esta, que es aislamiento sísmico de estructuras que tienen patas. De esa manera lo que hacemos es colocar el aislamiento en las patas. También tenemos otro sistema que básicamente es lo mismo que el péndulo de fricción o el deslizador plano. Si colocamos aisladores debajo de cada pata y un elemento restitutivo central, es decir, perfectamente se puede usar aislamiento sísmico en estructuras industriales. Estos sistemas están a nivel de laboratorio, y creemos que el próximo año vamos a empezar a tener estanques de vino en Chile sobre patas con sistemas de aislamiento de este tipo. Lo que sí está implementado en Chile
es aislamiento sísmico de estanques de gas licuado, en la zona costera de Chile, en Quintero, en otros puertos, digamos. Chile, como no, importa gas licuado. El gas licuado se almacena en grandes estanques. Hay varios estanques que tienen aislamiento sísmico. Algunos tienen péndulo de fricción, otros tienen aisladores de goma. Otro tipo de estanques, las únicas aplicaciones que yo conozco son estas. En este tipo de sistema que hemos propuesto nosotros hace algunos años, ya se ha implementado en Chile en muchos estanques. Debe haber cientos de estanques que tienen este sistema que permite el levantamiento y que absorbe energía con estos disipadores tipo TADAS. Estos disipadores son de acero inoxidable porque son para la industria del vino. Los implementamos después del terremoto. El año 2015 hubo un terremoto muy fuerte en la cuarta región en Chile, que afectó la zona pisquera de Coquimbo hacia adentro. Varios, sobre todo un par de empresas tuvieron muchos daños para ese terremoto. Básicamente tuvieron los mismos daños de los estanques del 2010, y ahí se hizo un retrofit de estanques de almacenamiento. Básicamente eran estanques de almacenamiento de vino blanco para fabricación de pisco. Fueron muchísimos estanques donde hicimos retrofit con este sistema, que básicamente es un sistema como que permite el rocking, es como aislamiento pero con disipación. Estanques de agua, yo creo que se va a empezar a usar en algún momento, los estanques de agua, digamos, de acero al carbono, son muy parecidos a estos estanques. La única diferencia de esos estanques es que la placa de fondo es más gruesa que la que se usa en estanques de vino o de petróleo, ¿ya? Pero digamos, las ideas que estamos mostrando acá se pueden aplicar a cualquier tipo de estanque, y de hecho ahora estamos tratando de implementarlo en estanques de petróleo, ¿sí? Que tienen el mismo problema, que es este tipo de falla, como se ve acá, de pata de elefante. El tema hidrodinámico. Bueno, nosotros, para hacer todos estos estudios, hemos modelado el fluido, hemos hecho interacción fluido-estructura, y estos estanques en particular, los estanques de vino, por ejemplo, van completamente llenos. No tienen oleaje porque el estanque está completamente lleno de fluido. Entonces la masa del fluido es como una masa adherida al estanque. En el caso de los estanques de petróleo o de agua sí se produce oleaje, y en ese caso, claro, el periodo de oleaje puede entrar en resonancia con el periodo de aislamiento, pero generalmente la masa convectiva en los estanques no es tan importante en la respuesta sísmica. La que produce daño, este tipo de daño, la falla por pandeo, o la falla de los anclajes, es básicamente la masa impulsiva. Y la masa impulsiva sí se puede aislar, se puede reducir su efecto usando sistemas de aislamiento sísmico. No la masa convectiva, porque el oleaje tiene periodo largo, y en ese caso no necesita aislamiento. El aislamiento no le hace nada. Pero tampoco lo desmejora, tampoco incrementa el oleaje el uso de aislamiento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos, José, por tu generosidad, por la claridad de la exposición. Y yo me olvidé de decir, en realidad José es sanjuanino. Sí. Sanjuanino, nada más que desarrollaste toda tu carrera en la Católica de Chile. Bueno, muchas gracias, José Luis. Gracias a todos los... Muchas gracias a todos ustedes, y gracias por escucharme. No, por favor. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, me llaman nomás. Cualquier cosa que les interese, tengo mucho material que puedo compartir. Dale. Y bueno, ya organizaremos algún congreso o algo para tenerte de vuelta de aquel APAC. Sería muy lindo. Ok. Bueno, muchas gracias, José Luis. Un saludo para todos.